Ok, ahí vamos grabando. Ahora voy a... Entonces, para los que vienen ingresando, ingresen a la hoja de histogramas, porfa. Me dicen cuando ya todos tienen o ya tienen ahí la hojita de los histogramas. Yo estoy listo, profe. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, ok, voy primero quitando esto. Ya todos estamos con los histogramas, ¿sí? Ok, entonces... Profe, ya voy un toque, yo es que... Ok, está bien, Andrés, muy tranquilo. lenta la compu, ya voy. Gracias, más bien. Bueno. La idea de la clase de hoy vamos en realidad vamos a ver, a terminar de ver los histogramas y que yo sé que así aquí entre nos, ustedes en estadística utilizaron los histogramas o del todo no. Yo no la he llevado, profe. Profe, No. yo en la estadística es que igual la llevé hace mucho, pero no recuerdo muy bien que no tengo como memoria así de que hayamos visto histogramas. Ok. Yo en teoría, la teoría aplicada sí la vi, la práctica no la vi, profe. Ok, perfecto. Vean, es que lo que les quiero decir, digamos, con respecto a los histogramas y todas estas herramientas, la idea es que con las bases que deben de tener ustedes en estadística, los conceptos básicos, pues ver reflejado qué es lo que se está haciendo. Entonces, para los que acaban de ingresar, vamos a empezar a los histogramas que los dejamos de ver, los vimos la semana pasada, que hicimos un ejemplo. Yo les dejé el ejemplo 2 y el ejemplo 3 por error mío, es el mismo ejemplo 2. Entonces vamos a hacer el ejemplo 2 y la hoja 2 que viene acá en lo que tienen ustedes o lo que descargaron del aula virtual, que es los ejemplos de histogramas. Entonces, para los que van ingresando, entonces abran esta hojita en el ejemplo 2 y vamos a empezar a elaborar estos histogramas. En realidad, esto es muy mecánico hacerlos. Lo que en realidad interesa es interpretarlos. Yo en la presentación, que ya cuando terminemos todas estas herramientas que voy a subir, más cada una de las hojitas que les voy dejando de práctica, la idea es que todo esto de trabajar en Excel, me hubiese gustado trabajar en Minitab, pero la licencia de Minitab no la tiene la escuela y ya como están las cosas, pues es muy poco probable que eso llegue a suceder. Entonces vamos a ver si en algún momento me ayuden con esto. Lo que también quiero es ver si con el solver que trae Excel podamos hacer o trabajar un poco simulación. Pero vamos a ver si se logra o se puede. Pero de momento vamos a trabajar con esto. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, ustedes recuerdan que en la clase pasada empezamos a hacer un histograma. Lo primero que hicimos fue obtener el dato n, que era saber cuánta cantidad de datos tenemos en estas tablas. Entonces, para esto, nosotros buscamos la fórmula contar, y acá, pues, contábamos esto, y acá nos dice que son 40 los datos. Luego de esto, necesitábamos el dato mayor, entonces, por acá,
lo que hacíamos con la fórmula max, buscábamos el dato mayor y marcábamos todos acá, y acá nos decía que el dato mayor era 1560. En realidad, esto es de pesaje de 1250 gramos de bolsas de azúcar. Entonces, esos son pesajes que se utilizan. Entonces, lo otro, vamos a buscar el dato menor. Y en el dato menor, pues, encontramos que es 1201. Acá, el siguiente paso era calcular el rango, que era el dato mayor menos el dato menor. Por si tienen alguna duda, ustedes se acercan acá y en etiqueta de dato, ustedes ven la descripción. Acá yo, en el ejemplo primero que hicimos la semana anterior, que es este que está por acá, si ustedes ven, aquí está el número de clases primero, después el intervalo. El número de clases tiene que ir primero. ¿Qué fue lo que yo hice para estos ejemplos? Lo invertí, puse el número de clases de último, porque yo me doy cuenta siempre que si uno pone las cosas y siempre las hace igual, nos olvidamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces nos volvemos como unas máquinas que nada más ponemos una fórmula, sacamos un número. La idea es ponernos a hacer. Compañera, ¿que tiene una pregunta? Adelante. De hecho, que yo quería comentarle, profe, que estaba temprano haciendo la tarea y por alguna razón yo dije que ese número estaba muy grande, dije yo, para que fuera el intervalo, ¿verdad? Entonces, resulta que nada más retrocedí para ver en el ejemplo 1 que habíamos hecho en clase y evidentemente era que estaba, ¿verdad? Pues estaba en otro lugar. Entonces, sí, básicamente me fui en todas y luego me di cuenta. Sí, porque vean ustedes, yo lo que quiero es, vean, más de que ustedes aprendan a sacar cualquier herramienta de estas, es lo más importante para ustedes como administradores, es interpretar lo que ese número les está diciendo o interpretar qué van a hacer ustedes con esa información para tomar una decisión. Si ustedes llegan a trabajar en el mundo de producción, ustedes se dan cuenta que los números son muy importantes y hay veces que si ustedes le dan un dato erróneo, ustedes pueden tomar una decisión incorrecta. Entonces, por eso, en la vida real no importa el procedimiento, o sea, aún en mate, pues ahí le ponen tanto por procedimiento. Obviamente el procedimiento sí va a importar, pero al final de cuentas usted se queda con un número que es el que le está indicando algo y usted lo tiene que saber interpretar. Entonces el asunto aquí es que ese número es el correcto y para eso ustedes tienen que confiar o bien revisar que la información que le están dando es la correcta. Entonces ahí es donde hay que trabajar con eso. Yo por lo general en ciertos temas trato de verificar. Entonces para que ustedes también. Entonces acá lo que vamos a hacer primero es la raíz de n, que sería en este caso 40, me va a dar el número de clases. Entonces, el intervalo, como dice aquí, va a ser el rango, que está por acá, dividido entre el número de clase. Entonces, el intervalo, ¿cuánto va a ser? 5,7, profe. 5,7. ¿Y por qué, Manrique, 5,7? Porque hay un 7 a la par. Bueno, el decimal es 7. Solo redondaría al mayor. Aquí no hay decimales, son números enteros. Entonces tenemos que utilizar el redondeo. Si hubiese un decimal, ¿cuál sería? Sería 56,7. 56,7. Entonces ahí tenemos ese detalle. Entonces acá 57. Perfecto. ¿Y el número de clases en cuánto lo dejaríamos?
vamos a ponerlo en 6 de primera entrada, a ver si funciona. Entonces, el número de clase y acá vamos a corrernos con 6. Entonces vamos a centrar estos datos. Aquí vamos a poner el límite inferior y por acá ponemos el límite superior. Ok, entonces ustedes recuerdan que para empezar con la primera clase, el límite inferior va a iniciar con el dato menor. Entonces aquí tenemos el dato menor. Y el dato o límite superior va a ser el límite inferior sumado el intervalo, que en este caso es 57. ¿Cómo? Y ese lo vuelvo a explicar porque no se les puede olvidar. El intervalo va a ser igual para todos. O sea, la suma de ese intervalo va a ser igual para todos. Entonces, ustedes recuerdan que nosotros tenemos que hacer unas barritas y estas barritas tienen que tener el mismo ancho. Y ese ancho, pues lo va a determinar el intervalo. Entonces, y en este caso el intervalo es esto. En la teoría, el intervalo es la distancia que hay entre los centros de cada barra. Ese es el intervalo. Pero también es igual al ancho de cada una de las barras. Por eso es que el ancho de cada una de las barras tiene 57. Entonces de acá obtenemos eso. Entonces eso no se les puede olvidar. Les digo por qué, porque eso en teoría es lo que sucede. Muchas veces en la práctica se les olvida agregar eso. Entonces, 1258. ¿Cómo empiezo el límite inferior de la segunda clase? Era el interior más 1. Ajá, exactamente. 59. 59. Entonces, el que sigue, 1317, ¿verdad? 1374. 1432. 1490. Y profe, aquí, ¿no es 75? 1375. Oh, perdón. Sí. Ya lo hice mal. Muchas gracias, por favor. Y aquí sería 33. Y aquí sería 91. Y ahora viene la comparación. La comparación acá, que es que tenemos que agregar una clase más, porque esa clase va a ser por lo siguiente. Acuérdense, la última clase, el límite superior, incluye en este caso al dato mayor, ¿sí o no? No, profe. Entonces por eso tenemos que agregar una clase más. Vea, eso yo sé que usted dice, qué aburrido que a cada rato lo dice, pero vieras que nada. En la práctica lo que sucede es que olvidan ese pequeño gran detalle. Ok, entonces voy a hacer un poco hacia allá y vamos a utilizar, nos vamos a ir a datos, en análisis de datos, y en análisis de datos vamos a buscar acá histograma, le damos a aceptar y empezamos. Acuérdense, el rango de entrada para esto es todos los datos que ustedes tienen en un inicio. El rango de clases se refiere a los límites superiores que se detectaron. Acá marcamos rango de salida y el rango de salida siempre lo colocan a la par del título del límite superior.
y acá solo marcan crear gráfico. Yo sé que eso ya lo hicieron y demás. Entonces, acá le dan a aceptar y obtenemos. Acuérdense que si ustedes, Excel siempre va a decirles a ustedes este detalle. Y mayor a. Acá en el examen, si aquí aparece un número, quiere decir que ustedes obviaron que tenían que agregar una clase. Así de simple. Excel lo que hace con esto es verificar que todos los números se incluyeron en clases. Y aquí tiene que aparecer en 0 cuando no, para garantizar que no hay números que no fueron tomados en cuenta. Entonces, permiso, vamos a cambiar acá. Y ahora sí. Entonces acá vamos con la gráfica. ¿Cómo es? Entonces acá lo que hacemos... Disculpe. Ajá. ¿El rango de salida cuál era? El rango de salida son el límite superior. Ah, profe, me confundí. El de clases, el rango de clases. Perdón, o sea, yo sé que estoy confundido. Leámonos. El primero que aparece son todos los números. Ajá. Luego, el que sigue de clases son este de acá, que son el límite superior. El de salida es donde usted quiere los datos. Yo los pongo aquí a la parte del título del límite superior. Profe, perdón. ¿Cómo era que había sacado esa tabla de clase y frecuencia? Eso lo da la herramienta de Excel en datos. Ok, sí, cierto. Gracias, profe. Con gusto. Entonces acá marcamos esto. Le damos dar formato a serie de datos. Y aquí pueden poner un 2, un 3%. Y acá, luego acá, lo que hacemos es agregar etiqueta de datos y aquí van a aparecer. Voy a cerrar este de acá. Y aquí ustedes ven el histograma un poco diferente ya. ¿Qué es la interpretación? Bueno, acá nosotros lo que tenemos que ver es dónde se almacenan o dónde están la mayor cantidad de datos, que es lo que nosotros tenemos que ver. Acá, si ustedes analizan esto y sumamos 7 más 8, quiere decir que aquí hay 15 datos, más 5, 20, más 9, obviamente 29 datos. Quiere decir que en estas 4 clases tenemos 29 datos o 29 mediciones de 40. ¿Cuánto es eso? 29 entre 40. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es eso? 0,725. 725. Es decir, que tenemos un 72,5% de los datos o de las mediciones están en estas cuatro clases. O podemos interpretarlo de otra forma. Entre 1201, que es el límite inferior de la primera clase, hasta 1432 se encuentran el 72,5% de los datos. Me quedó muy feo ese 7. ¿Alguna duda? ¿Está bien? Sí. ¿Comprendido? Pero esa interpretación es como para saber dónde están los datos almacenados o qué tanto están almacenados los datos. Vea, en la práctica, como aquí
no estamos poniendo ningún indicador o algo que nos diga qué es lo que está sucediendo. Nada más tenemos datos ahí al azar, no nos dijeron, se estima que las bolsas de azúcar tienen que pesar tantos gramos. Entonces nosotros no sabemos. Digamos, esto es una interpretación de dónde se encuentra la mayor cantidad de datos para nosotros. Y si acá hubiera un estándar que nos diga, no, las bolsas de azúcar tienen que pesar como mínimo 1250, entonces acá nosotros nos preocuparíamos porque encontramos 7 mediciones acá. Pero las bolsas de azúcar no pueden pesar más, por ejemplo, de 1300 gramos. Entonces usted ve que acá tenemos datos que están acá, que están muy altos. Entonces no nos sirve. Como no tenemos ese dato, entonces uno lo que hace es interpretar dónde se encuentra la mayor cantidad de datos. En el ejemplo 3, ahí sí hay una referencia. Vean, en el ejemplo 3, que es este de acá, no, perdón, en la hoja 2 es que está. Esta fue el ejemplo, bueno, vamos a ver, el problema de histogramas del examen de hace un año. Entonces, les voy a comentar. ¿Alguno por acá tiene algún familiar o no sé, o alguno de ustedes es diabético o tiene esa condición? Sí. ¿Quién? ¿Vos tenés un familiar o sos diabético? Casi toda mi familia es diabética. Ajá, bueno, entonces usted va a ayudar mucho con lo siguiente. La medida de glucosa se hace en miligramos por decilitros de sangre. Hay un estándar. Cuando usted es declarado diabético, ¿qué es lo que, cómo anda el estándar de esa medición? Profe, es que nunca había preguntado eso, pero eso, muy posiblemente es la masa muscular también y la grasa. Bueno, tengo entendido que es así. Sí, sí, eso funciona así, pero lo que hay una norma, digamos que usted en condiciones normales, su nivel de glucosa en la sangre, que es esta medida que ustedes ven acá, anda alrededor de 90, 95 por ahí. Inclusive, si usted llega a 100, está normalidad. El problema es cuando empieza a subir de 100 muy frecuentemente, después de varias mediciones. Entonces se habla que una persona es prediabética cuando anda en un rango de 100, 101, 105, 108, 110. Pero si ya eso empieza a generar continuamente, entonces hay condiciones que, por ejemplo, para que una persona sufra lo que se le llama un coma diabético, que es cuando ya empiezan a tomar mediciones para arriba, 300, 350, 400, 450, 600, que cuando le da esa recaída llegan al hospital, lo que lo ponen a ustedes a tomar y tomar agua para que empiece por medio de la orina a ir bajando ese nivel de glucosa en la sangre. La otra situación es también catastrófica cuando usted tiene un bajonazo de azúcar. Entonces una persona diabética le dicen que si usted va a salir, usted tiene que comer a sus horas y demás para que su organismo se vaya adaptando y vaya generando o vaya teniendo el nivel correcto de sangre, de glucosa en la sangre, y para eso, dependiendo de los niveles que usted maneje, pues pasan de pastillas a la inyección de insulina, que eso es lo que le va a ayudar a usted para poder tener eso. Entonces en el examen yo les hacía toda esa explicación, les daba y les decía, a continuación hay las mediciones que se hacen en la Caja Costarricense de Seguro Social en un laboratorio de una población y hay mediciones de pacientes y se tiene que tomar una decisión con ciertos pacientes que por su nivel de glucosa. Entonces estos que están acá son
bueno, ahorita vamos a ver el dato primero que vamos a hacer, es hacer el conteo como lo hemos hecho. Entonces, contar, perdón. Y acá marcamos todo esto y tenemos que son 66 pacientes que se les tomó una medición de glucosa. Entonces acá vamos a ver, de acuerdo a lo que yo les estaba diciendo, vamos a tomar el dato máximo que viene acá y resulta que acá encontramos un dato muy perturbador porque son 450 miligramos por decilitro. O sea, esta persona en ese nivel puede entrar en riesgo, se le puede dar un derrame cerebral. Hay personas que han llegado hasta 600 miligramos, 650 y pueden llegar hasta convulsionar. Entonces, una persona con este nivel pues es peligrosa. Al igual que el dato menor, que en este caso en específico es de 60. Entonces, este efecto, pues lo que hace es que la persona empiece con escalofríos, empiece a perder movilidad en brazos, piernas, porque el organismo, al no tener la energía que genera la glucosa, lo que hace es empezar a tratar de conservar los órganos que tengan importancia para mantener la vida. Así es como funciona. Entonces, lo que recomiendan es comer algo dulce, tomarse un chocolate caliente, como para que ese nivel suba y ya la persona pues vuelva a ver. Es más, las personas que esto empiezan a tener como, no sé si ha estado con algún familiar que ha tenido un bajonazo de azúcar, compañero. Y todas las veces casi, que es lo que sí. Aquí. Ay, sí. ¿Y qué pasa cuando hay un bajonazo de azúcar? Jorge. Profe, se ponen pálidos, se desmayan, corra. Ojalá se caiga para que se golpee y se abra una. Exactamente, porque usted pierde el conocimiento prácticamente. Sí. Usted queda ahí, el color es una señal. Usted se pone hasta un tono como gris, por decirlo así, pálido. Entonces, sí. Eso es la condición de un bajo nivel de glucosa. Entonces, para que vea que esta es una enfermedad que hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, acá tomamos el rango, es dato mayor menos dato menor. Luego, el intervalo, que no lo vamos a poder sacar hasta no tener el número de clase, que era la raíz cuadrada de n, y el intervalo, ahora sí, que es 390 en este caso, que equivale al rango, dividido entre el número de clase, y nos da 48,005. Entonces, haciendo esto, vamos a tomar 48 como el dato del intervalo, y vamos a usar 8 número de clases. Entonces, por acá, voy a poner el número de clases, el límite inferior, el límite superior, y acá pues empezamos a entonces, como empezamos siempre, el límite inferior va a ser el dato menor, y a ese dato menor le vamos a sumar el intervalo y lo vamos a dejar ese intervalo o esa celda fija para los demás. Entonces, aquí vamos a obtener el límite superior, y acá vamos a ir. ¿Por qué hago yo esto? Porque cada vez que yo voy a modificar acá, pues voy a darme cuenta cuál es el dato que sigue. Esa es la idea. Entonces, empezamos 108, aquí 109, 157, 158, 206, 207, 255, 256,
304, 305, 353, 354 y 402, 403. Entonces, si ustedes ven acá, es el primer ejercicio, 451 y el dato mayor es 450. Entonces no tenemos que agregar ninguna otra clase porque el dato 451 está incluyendo al dato mayor que es 450. Entonces acá vamos a proceder en datos a agregar el histograma. Entonces este histograma, pues obviamente aquí hay que modificar todos estos datos porque automáticamente, como trabajamos en la misma hoja y en el otro ejercicio, entonces acá vamos a tener rango de entrada, son todos estos datos de acá. Rango de clase, son todo el límite inferior. Rango de salida, donde quiero yo acá, que va a ser este, y marcamos aquí crear gráfico. Entonces, rango de entrada, todos estos, rango de clase, el límite superior, y el rango de salida donde yo quiero que pongan los datos. Entonces acá, crear gráfico y le damos a aceptar. Y aquí vamos a obtener el gráfico, nada más que este lo voy a hacer un poquito más grande y hacia acá, para poder ver. Marcamos este, le damos dar formato a serie de datos, le vamos a poner acá 1% para ver cómo se ve. Y acá le vamos a dar agregar etiqueta de datos. Entonces ahí los tenemos, perdón, era con todos, agregar etiqueta de datos. Ando mal hoy. Esto se elimina. Y agregar etiqueta de datos. Ahora sí. Voy a cerrar acá. Recuerdan el asunto de la interpretación que nosotros estamos hablando de que el nivel de glucosa entre 90 y 95 pues era lo aconsejable, 100 pues todavía era manejable. Entonces si ustedes ven acá tenemos tenemos 41 mediciones de glucosa de pacientes de los 66 que están en 108. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuántos están para abajo de 100. Pero podemos decir que aquí es donde está la mayor concentración. Entonces, si ustedes, en teoría, lo que ustedes hacen a nivel de gestión de calidad, hay una parte muy bonita de la estadística y hay una parte muy interesante en gestión de calidad, que es diseño de experimentos. Entonces, acá usted tiene que investigar de acorde a esos datos, cuáles son los que están en un riesgo con un nivel de glucosa muy bajo. Entonces, esto de acá nos dice que tenemos 41 pacientes que están en un rango de 60 a 108, que es este que tenemos acá, 60 a 108. Vean que todos estos pacientes que siguen aquí, 4 con 157, 10 con 206, 5 con 255, 4 con 304 y este con 353 y este último que está en el rango de 451, tenemos una preocupación porque estos de acá son los más preocupantes porque están en una situación de riesgo muy alta. Ahora sí, me comprenden con el asunto de la interpretación. Sí, profe, ahora sí. Correcto. ¿Alguna duda con eso? Okay. No, profesor, yo creo que es algo como un poquito de sentido común, ¿verdad? Saber ver los números bien, empezando por ahí, y saber qué estamos midiendo, porque si uno no ve los números y no sabe exactamente qué es cada numerito y no, se sabe que hay un máximo y un mínimo, nada más. Exacto. Entonces, estas interpretaciones es lo que uno
lo que uno esperaría en un examen, porque digamos, podría ser el nivel el nivel de triglicéridos, el nivel de azúcar en la sangre, que ya lo hicimos. Por ejemplo, también puede ser el peso de algún determinado producto. Entonces usted lo que dice, bueno, aquí lo que me está reflejando es que hay que hacer algo por tal situación. Entonces, esos detalles son los que son de gran importancia para poder tomar decisiones. Por eso le digo, los datos son importantes, pero la interpretación que ustedes generen de esos datos es todavía más importante. Ok, ¿estamos claros con los histogramas? ¿No tienen dudas? Bueno, todo claro, profe. Todo claro, qué bien. Entonces, voy a dejar de presentar para buscar por acá. Mira, no he abierto aquí la presentación. Vea, de momento, mientras que se haga la presentación, ustedes pueden ingresar al aula virtual en material del curso. La última que acaba de subirles que dice gráficas de control. En gráficas de control, ahí ustedes ven y verán y descargan esa hojita y me avisan cuando ya estén listos con eso para hacer, digamos, la explicación de esa materia. Me indican cuando están, ¿verdad? Ya listos, que ya descargaron eso. Listo de mi parte, profe. Ok, entonces ya estamos, chicos. Voy a hacer esto. Vean, ustedes en estadística inferencial, el término inferencial es que usted infiere, valga la redundancia, o toma una muestra de alguna condición de una población y genera una interpretación. O sea, el término inferencial lo que es en sí es hacer una interpretación basada en una muestra de una población. Eso es así como decirle el término más práctico. El asunto acá, yo sé que este tema que vamos a ver, ustedes lo tuvieron que haber visto en estadística inferencial, porque en estadística inferencial lo que ustedes trabajan son con muestras para hacer interpretaciones con las herramientas. Los conceptos de variación, que es el fundamental de la gestión de calidad y es el concepto fundamental de la estadística, siempre hay variaciones. Entonces la variación es a nivel de manufactura, es
lo común a nivel de manufactura, a nivel de fabricación, a la hora de dar un servicio, ningún servicio que usted le presta a un cliente es igual a otro, ningún producto es igual a otro, son similares, siempre hay una variación entre uno y otro. Inclusive hay variaciones en diferentes secciones de un producto. Entonces, el primer concepto es que la variación va a estar siempre presente. El asunto es qué afectaciones puede generar esa variación. Entonces, si la variación es visible, palpable, por las personas, entonces podemos ver ciertos detalles. Entonces, ciertos detalles, por ejemplo, ustedes compran madera cepillada y ustedes pasan la mano y mire, por acá está áspero. Entonces, hay otras variaciones más pequeñas que usted necesita, por ejemplo, una romana para el peso, un micrómetro para medir el espesor de una pieza, o también necesita algún otro instrumento como lo hicimos ahora con esto de la glucosa en la sangre, un aparato que le pueda determinar a usted un número para poder interpretar alguna de estas condiciones. Entonces, esto que acabo de hablarles es lo que dice esta filmina, y ese concepto de variación es lo fundamental en la vida, o sea que es algo parte de la naturaleza. La variación pues tiene ciertas categorizaciones. La primera es a nivel de manufactura, que hayan variaciones dentro de una misma parte o pieza que por ejemplo, sean fáciles de detectar o necesitan un ojo experto de alguien que siempre ha estado ahí. Por ejemplo, si ustedes lo ven en la fabricación de galletas, se supone que todas tienen que tener las mismas dimensiones, la misma concentración, el mismo color, y puede ser de que alguien que esté en inspección en Viviana Pozuelo de forma fácil puede ver, mira que hay un defecto, pero nosotros como clientes nos la venden y lo único que nos interesa es abrir el paquete y comer. Entonces, esos son detalles que van, al igual que un empaque, por ejemplo, de cereal que usted está haciendo para Kellogg's, y haya ciertas condiciones en el empaque que no quedan borrosas ciertas letras, o no se ve bien la fotografía, o queda una marca ahí que no permita ver bien el estampado. Entonces, para el fabricante eso es un problema. Para nosotros como clientes no lo notaríamos de forma tan fácil. Entonces, por eso es que existen una serie de elementos que van a poder garantizar que esa variación no vaya a generar una afectación en el producto que se está dando. También está la variación entre piezas. Las piezas pues obviamente van a tener, no van a ser idénticas, van a ser muy similares. Puede ser que tengan alguna variación en el peso, en el tamaño, en su concentración, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte, ¿verdad? La variación de tiempo en tiempo, que por lo general acá se habla que esto es causas de la fatiga, si se habla, porque no es lo mismo la forma de trabajar de un operario empezando el turno que terminando el turno, no es lo mismo la forma de atender a una persona, una recepcionista, por ejemplo, empezando el turno, finalizando el turno, porque ahí hay una acumulación de trabajo. Entonces, esas categorías de variación, pues, van a ser por diferentes motivos. Los motivos que vimos en el asunto de las 7M, también se dice que existen combinaciones que puede ser el equipo, puede ser los materiales, puede ser el ambiente, el operador. Muchas veces puede decirse que también la pesa, la cinta métrica, pueden estar desajustadas. Puede ser que el equipo que se use para determinar que es aceptada o rechazada una parte, pues también tenga algún tipo de desgaste o deterioro que pueda generar en este concepto de variación. Entonces, pues el equipo puede ser causa de desgaste, puede ser herramientas que ya perdieron su vida útil,
o que no se les ha dado el debido mantenimiento. El material, pues el material puede ser de que la materia prima venga con diferentes grosores o pesos que vayan a gestar cierto problema. Y en el caso del equipo también, por ejemplo, podríamos decir los moldes, si ustedes van a hacer, digamos, alguna receta, pues estos pueden generar algún tipo de variación. El ambiente, si la humedad relativa va a afectar en su producción, el calor, por ejemplo. Entonces, todo esto va a generar alguna variación de tal vez lo que se produzca en la mañana con lo que se produzca en la tarde, porque puede ser que la mañana esté muy caliente y en la tarde llueva, como es el caso casi en los últimos días. Entonces, eso genere alguna situación o problema. El operador puede generar una parte de variación, porque aquí es donde yo le achaco, yo peleo, digo yo, por los conceptos de Taylor. Entonces, uno de los conceptos de Taylor, pues, era que si algún operador daba problema, consígase otro y quite a este. En realidad puede ser cosas tan simples, cansancio, problemas que tengan, ya sean el mismo trabajo o problemas personales, o simple y sencillamente que se fue a mejenguear el fin de semana y llegó el lunes con un problema ahí en un pie, o no estaba acostumbrado a hacer ejercicio, se puso a hacer ejercicio y llega terriblemente a trabajar. Entonces vea que todo eso va a generar una afectación a nivel productivo. Volviendo así, las gráficas de control en realidad es un concepto estadístico que permite de forma clara ver cuál es el comportamiento de un proceso. Entonces, las gráficas de control dice que su primera función es para ver cómo se mejora la calidad de un producto. Determina la capacidad del proceso, porque con ello usted va a ver qué tan capaz de producir el estándar requerido lo logra el proceso. Lo otro es para tomar una decisión si se encuentra algo inadecuado en el momento. También tomar decisiones sobre sus especificaciones, como dice el punto 3, si esas especificaciones están muy rigurosas o el proceso o lo que usted tiene en este momento, las máquinas, sus operadores, su materia prima, no es capaz de lograr esas especificaciones, o puede ser el contrario, puede ser todavía mejorar aún más esas especificaciones. Entonces, para tomar una decisión con respecto a vehículos recientemente producidos, esta parte no es solamente aplica a vehículos, eso es un concepto que hace Toyota. Si Toyota, por ejemplo, en las noticias a veces dice, es que tal lote de vehículos se descubrió que tiene un problema en la bolsa de aire, entonces Toyota retira y hace la modificación de la parte, ya cuando el cliente final adquiere el vehículo. Entonces, si ustedes ven esos 5 aspectos, son fundamentales del por qué utilizar gráficas de control. Las gráficas de control se van a ir en función de características medibles del producto. Entonces, vean, características medibles de un producto, que se puede pesar, que se puede ver su nivel de dureza en partes mecánicas, por ejemplo. Se puede analizar el caso la concentración de azúcar de una mezcla, los niveles de contaminación en el aire. Entonces son aspectos que pueden ser medibles, la temperatura, por ejemplo, pero hay otros aspectos donde las gráficas de control no funcionan. Son, por ejemplo, aspectos como el sabor. A usted le puede, en el caso mío, a mí me gustan mucho las cosas dulces, entonces me encantan. Entonces puede ser de que lo que para mí no es dulce está bien,
para otra persona, pues no. Entonces, eso es como una cuestión de apreciación. Para otra persona, la tonalidad de verde es esta. Para otra persona, pues, lo considera muy llamativo, etcétera, etcétera. Entonces, hay condiciones que no son propiamente medibles, sino son por observación. Entonces, en las partes de observación, la gráfica de control no va a funcionar. Para eso hay otra herramienta que la vemos después. Pero hoy lo que quiero es que se concentren, por ejemplo, la cantidad de litros que tiene que llevar una botella de Coca-Cola de 600 mililitros. Para nosotros dice, bueno, ahí dice 600 mililitros. Pero alguno de ustedes se pone a medir si en realidad están los 600 mililitros. Uno acepta de buena fe que hay 600 mililitros. Entonces, todas esas condiciones son medibles. Al ser medibles, se puede utilizar la gráfica de control y para buscar estos 5 aspectos que se establecen. Inclusive aquí hay un aspecto que es lo que se considera la parte legal. O sea, para usted poder determinar legalmente que se está cumpliendo con un procedimiento, y aquí hay una parte de que se hace la metodología legal, que es lo que busca hacer que las empresas cumplan con esto. Si usted dice que venden 3 litros, lo mínimo que puede tener ese empaque de recipiente de Coca-Cola son de 3 litros. Pero si usted me dice que son 2 litros y 800, con 800 mililitros hacen falta 200, y usted podría ser multado por no estarme vendiendo lo que usted está promocionando. Entonces son datos que hay que tener en consideración de su importancia legal. Entonces, ustedes tienen ahí, los que ya descargaron en Excel, esta hojita. Entonces, esta hojita es lo que se le llama una hoja de inspección de un producto. En realidad, los datos que vamos a ver es sobre la dureza Rowell de un producto. O sea, la dureza Rowell es, usted le mete una máquina especial, un nivel de presión, y ella tiene una punta de diamante similar y va perforando o ingresando en esa pieza mecánica. Entonces, esa presión contra la perforación que hace en la pieza, eso tiene un nivel de dureza. Entonces, eso determina que tanto puede resistir una pieza metálica a digamos, en el caso de los vehículos, a un accidente. Entonces, ¿cuál es el nivel de resistencia de ese material a la deformación, que es en realidad lo que se mide? En este caso, aquí se hacen mediciones cada hora, de 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10, 11, y cada grupo, que se le llama subgrupo, que si ustedes ven aquí, dice X1, X2, X3, X4, son 4 mediciones que se hacen a esas partes. O sea, se agarran 4 piezas al azar y se mide su nivel de dureza. Acá se suma esto de acá y se saca una media o promedio. Se busca, igual como lo hicimos, cuál de estos es el dato mayor y cuál es el dato menor. Y se toma un rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. O sea, similar a lo que hemos hecho. Acá, pues, ahí está lo que acaba de decirles. Cuando ya les fue la presentación y demás, entonces ustedes van a poder tenerlo como referencia para estudiar. Aquí está la hoja llena, debidamente llena. Entonces, se ve que en el primer subgrupo hay 55, 52, 51, 53. La suma de esto es 212. El promedio de esto o la media de esto es 53. El dato mayor es 55 y el dato menor es 51. Y el rango, que es la diferencia entre 55 y 52, es 4. Entonces, acá tenemos estos datos que son de gran importancia. Entonces, aquí vienen las mediciones realizadas, el promedio, el rango, y para poder generar
una gráfica de control basados en los subgrupos, o sea, son grupos de 4 piezas que se miden cada hora. Ok. Y ahí viene la sumatoria. Esto, que no me voy a detener acá, porque eso lo vamos a ver ahorita. Esto es lo que es sacar un promedio, un simple promedio aritmético, al igual que el promedio en la práctica. Esta X con 2 líneas acá se llama X doble barra. Eso quiere decir que yo voy a trabajar con el promedio de los promedios. Y el rango, ese es un promedio de rangos, o sea, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, que aquí viene como se tiene que explicar en estadística, pero el promedio en la práctica, esto se dice X barra, X doble barra, rango y promedio del rango. Y esta es la cantidad de subgrupos. Eso es, digamos, la teoría. Nosotros tenemos que calcular un límite superior, un límite inferior, que se utiliza estas constantes que están acá, A2, y que en el caso de el gráfico de promedios de mediciones, que se le llama gráfica de X barra, y este es para determinar el gráfico de rangos, que es de 4 y de 13. Y aquí viene la explicación, ¿verdad? Que the upper control limit, the lower control limit, o sea que este es el límite superior y este es el límite inferior. Y hay una tabla de factores que me imagino que ustedes en estadística las utilizaron. Es para calcular líneas centrales. Me imagino que ustedes vieron el teorema límite central en estadística. Y también está la misma tabla de factores que se utiliza para el dato de 4. El concepto aquí, que ahí está, es de utilizar 3 desviaciones estándar de una distribución normal estandarizada. Entonces, aquí viene el concepto del por qué se utilizan 3 desviaciones estándar. Pero para no verlo matemáticamente, con fórmulas y demás, el concepto es, si esta es la media, si usted tiene una desviación estándar, esto quiere decir que con una desviación estándar, usted tiene 68% de los datos. Con 2 desviaciones estándar, usted tiene el 95%. Con 3 desviaciones estándar, usted tiene el 99,7% de los datos. Entonces, es decir, que buscamos la mayor cantidad de concentración de datos. Por eso se utilizan 3 desviaciones estándar. Como ustedes vieron, yo no los voy a poner a ustedes a calcular todo esto. Sí existen tablas que se hacen y nos dan esos criterios. ¿Por qué? Porque en la práctica se hace así. Yo no me quiebro la cabeza sacando todos esos datos, sino nada más me voy a una tabla, lo busco el dato, pero yo necesito saber qué buscar. Entonces, ya saben, lo que vamos a trabajar son 3 desviaciones a la derecha, 3 desviaciones a la izquierda. En una gráfica de control, en realidad es la parte central o la parte media de los datos y sus diferentes variaciones. Entonces tiene que existir un límite superior que ¿qué es lo que va a suceder? Si hay un dato fuera de acá, estamos en problemas. Si hay datos que ya se están acercando a los límites, hay que ver el por qué. Lo ideal que es que se vaya gestando lo más cerca del centro o de la media. Eso es lo ideal. Entonces, si lo vemos, es la misma campana de Gauss. Acá tenemos el dato central y aquí tenemos 3 desviaciones a la derecha, 3 desviaciones a la izquierda. Entonces eso es lo que anda buscando. O sea, lo que nosotros vamos a ver es el comportamiento de un proceso. Yo me acuerdo que ustedes tuvieron que haber visto la prueba bilateral o de 2 colas para las pruebas de hipótesis. Eso lo que decía era que existía 1 menos alfa, que va a ser el área de la curva normal, donde son aceptados esas mediciones o esas condiciones. Y alfa medios, que es el lado derecho, que es una cola,
que va a estar acá y acá, y aquí va a haber una parte de rechazo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, de hecho eso lo estamos viendo ahora. Yo lo estoy viendo ahora, de hecho. Ok. Entonces, si ustedes ven eso, la prueba de 2 colas es lo que se usa de forma más fácil. Entonces, el otro día pregunté, ¿cómo lo verían usted más fácil? ¿En una gráfica así o en una campana de Gauss? Pues yo creo que se ve mejor en la campana, ya que está como más definido. Sí, Ahora, se ve la... ajá, ahora vengo y le pregunto, una persona que nunca en la vida ha visto nada de estadística, ¿cómo le queda más fácil? Ah, ve, ya si no no ha visto estadística, le queda mejor la otra. Ajá, precisamente por eso es que la gerencia japonesa utiliza esto en vez de esto, porque es muchísimo más fácil comprender este concepto bajo una campana de Gauss. Y si ustedes en algún momento van a llegar a la fabricación de algo, lo que van a ver es una gráfica, no van a ver la campana de Gauss. Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan que ese concepto está inmerso en esa gráfica de control. Ok, después las gráficas para atributos. Eso es un enano de 8 cuento, que después lo vemos. Ahora sí, ya ustedes descargaron las gráficas de control ahí en Excel. Ya la tienen ahí a mano. Yo sí, profe. Ok, entonces, alguien que no lo tenga para darle un chance, ya lo descargaron todos, ¿verdad? Yo espero que sí. Profe, ¿eso era lo que usted puso en el Excel? Eso le voy a decir, profe, porque el Excel que yo bajé no es ese, es diferente. Denme Sí, el que usted puso, creo un que era momento otro. para ver si fue que me equivoqué y subí algo que no tenía que subir. Y le subí gráficas de control. Vamos a ver. El que subía las gráficas de dispersión. Ah, mira, sí. Bueno, no importa. Esa gráfica de dispersión la vamos a ver después. Entonces voy a eliminar este, chicos, porque no se pueden llamar iguales. Entonces voy a borrar este. Sí. Y voy a subirles el archivo que es. Qué vergüenza. Sí, ya con dispersión es otra cosa. Pero sí se acuerdan, ¿por qué las gráficas de dispersión? Sí, díganme que sí. En estadística, ven ustedes eso. Ahora sí, ya les puse el que era, gráficas de dispersión. Tienen que tener el que les presenté ahí. Listo, profe, ahora sí. Perfecto. ¿Quién no la ha podido descargar? Está en ese proceso. Yo lo estoy descargando, profe. Ok. Bueno, mientras que los descargan, voy a robarle un par de segunditos.
Ok, ya estamos todos, ¿verdad? Ya volví. Vamos a empezar. Vean, lo que ustedes tienen ahí es la hoja de lo que ya les comenté, de que es de la dureza de material, de piezas de automóviles que se pueden deformar y demás. Yo acabo de quitarles acá la sumatoria que viene acá. ¿Qué les puedo decir? Bueno, vamos a empezar. Esto es lo que uno le dice, es una hoja de trabajo de un inspector o de grupos de inspectores, los cuales cada hora tienen que tomar muestras de 4 partes al azar y revisar. Entonces lo que hacemos acá es sumar. Vean que en la suma, y yo se los digo porque obviamente va a ser más fácil luego, lo podemos hacer. Esto de sumar es una condición que viene en la práctica, que la persona suma ahí con calculadora y demás. Obviamente ya la tecnología hace que tengamos una tablet o una laptop y podamos hacerlo directamente. Entonces, si ustedes ven, si ustedes no tienen el cuidado, y eso se los digo porque suman también el subgrupo. Cada subgrupo se le asigna un nombre, o sea, el subgrupo 1 fue a las 8 de la mañana del día tal y se tomaron estas 4 mediciones de 4 partes diferentes. Dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, existen lo que se le llama de partes destructivas, porque la medición que se le hace pues va a implicar la destrucción o la deformación de las partes que se utilizaron en las mediciones, y otras que nada más es verificación de especificaciones, y si están bien, obviamente van a volver al lote donde se está produciendo, y si no, pues entonces pues se tiene que analizar más detalladamente. Lo que les digo acá es, ustedes ven acá que estoy sumando. ¿Qué error estoy cometiendo en la suma si no me fijo? Que está sumando el subgrupo. Esto, lo correcto es esto, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Vean, hace 2 años a mí se me ocurrió que en vez de presentar los subgrupos de esta forma, se ponía de forma en diferente posición para que no sumaran los subgrupos. Pero fue todo un caos, o sea, yo no les presenté los datos de esta forma, sino lo que hice fue lo siguiente, ve. Les mostré en el examen pues, la forma, voy a poner aquí pegado espacial, transponer y listo. Entonces, ven que los datos no están en esta posición, sino están en esta posición. Entonces, para que no, según yo, para que no sumaran, incluyeran los datos del subgrupo, lo otro que hice fue ponerlo de esta forma. Entonces puse todos, porque esto fue el examen de hace 2 años. Entonces, en vez de, y aquí venía el subgrupo 1 y demás, y se le hice la tablita bien bonita, y en vez de sumar hacia acá, incluían también el subgrupo, y otros lo que hacían era sumar hacia abajo. Entonces, eso fue caótico. Entonces, después ya decidí que mejor entendí que como lo explico, era mejor en el examen para que no cometieran tantos errores. Pero por eso siempre llego y explico esto, al igual como les explicaba en los histogramas. Si van a sumar, acuérdense no incluir el subgrupo. Entonces, ese es el concepto. Ahora, ustedes pueden tomar esto acá y ahí automáticamente ya se sumaron todos y cada uno de los subgrupos sin incluir el número de subgrupo. Ahora, aquí hay que sacar la media o el dato promedio, que en este caso lo podemos hacer tomando esa suma y dividiéndolo entre ¿cuánto? ¿Me escucho? 4.
En 4, correcto. O bien, podemos usar la fórmula de Excel para promedio. Y aquí le decimos y listo. Indistintamente de lo que ustedes hagan, las dos formas pues son correctas. Pero lo que les quiero decir con esto es, aquí ya jalé todo esto y vean que aquí está el promedio. Esto que está acá es el promedio de estas mediciones, de estas 4 muestras que se sacan cada hora para determinar el grado de dureza de esas partes. Entonces, ahí tienen ustedes esas mediciones. Ok, vean, también yo siempre insisto que tomen y pongan aquí el máximo y busquen acá cuál es el dato máximo. Ay, perdón, es que lo hice mal acá. No, escogí. Ahora sí, ya escogí el dato máximo y por acá hagan lo mismo con el dato menor o el dato mínimo. Por acá. Entonces, vean que son solo 4 datos. Ustedes perfectamente pueden llegar y digitar aquí 55 y aquí 51, como es lo que se hacía antes en planta cuando se llenaba esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un profesor mío que me decía siempre, cuando usted trabaja en calidad, tenga mucho cuidado. Cuando usted está midiendo su producción, tenga mucho cuidado, porque a veces los ojitos fallan. Es decir, que usted toma datos y no sabe dónde toma los datos, así que usted tiene que estar seguro. Si lo va a hacer con Excel o el programa que usted esté seguro de lo que esté haciendo, entonces usted toma nota y utiliza las formas por más simples que se vea para estar bien seguro de sus datos. Entonces, muchas veces yo me he topado en el examen, digo yo, mira, ¿y cómo sacaron este dato? Porque se fijan de forma rápida y ponen tal vez 53 y no ven que era 55. O a veces ponen el dato que acá, el que está aquí a la par, el de estos, y pusieron 57. Eso yo lo he visto porque, digamos, este fue el ejemplo de hace 2 años. Bueno, el ejercicio de hace 2 años. Y el rango, ustedes ya saben cómo funciona, que es el dato mayor menos el dato menor. Y aquí, pues lo más fácil es hacer esto. Llevamos esto para acá. Y aquí calculamos el rango. Ahí lo tenemos. ¿Alguna duda con esto que acaba de hacer? ¿Perdí alguno? Nada del otro mundo, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? Claro, ok. Vean, esto que está acá se le llama X barra o X promedio y este es doble barra o el promedio de los promedios. En la práctica, cuando hablamos de gráficas de control, aquí tenemos 2 gráficas. Una es la gráfica de X barra, que es la gráfica de los datos promedios, y la gráfica de rangos, porque los dos nos ayudan a interpretar. Recuerde que estamos trabajando con estadística inferencial, estamos tomando muestras y dando una interpretación de lo que puede pasar en una producción o en un lote. Yo sé que a ustedes les habla mucho, vamos a dar una interpretación de una población. Ya en el caso vamos a dar una interpretación de un lote de producción bajo ciertas condiciones. Entonces vean que esto de acá, lo primero que nosotros vamos a tomar, voy a escribirlo por acá, con esta gráfica, con esta fórmula que está acá, esto se llama, y voy a poner X doble barra. En nuestra práctica, esto quiere decir que yo voy a sacar un promedio de todos estos datos promedios de las 4 mediciones que se hacen cada hora. Entonces, para esto, y lo más fácil, antes de hacer la interpretación de esta fórmula, que ustedes saben que esto es lo que quiere la sumatoria de todos, esto es lo que significa la sumatoria de todos y cada uno
de los datos, en este caso de los subgrupos, pero es la sumatoria de todos y cada uno de los datos promedios de los subgrupos dividido entre el número de subgrupos. Entonces, en palabras más fáciles, estamos sacando un promedio que va a ser, marco todas las mediciones que se realizaron de los promedios de cada subgrupo, y ahí Excel me va a dar el dato. Entonces aquí ya tengo mi dato, que son 50,10, 41 y demás. Entonces vean ustedes que ahí ya tengo un dato, que es el dato promedio de los promedios. Acá, esto que ustedes tienen acá es el límite superior. Vea que aquí viene X barra del promedio de todos estos subgrupos, que va a ser la suma de X doble barra más la multiplicación de A2 por el rango promedio. Entonces acá me está pidiendo sacar el rango promedio. Un segundito, que por acá me están pidiendo a alguien que quiera ingresar. Ya. Entonces vamos a tomar el rango promedio. El rango promedio que tenemos aquí, vean las mediciones de todos los rangos de cada subgrupo. Para obtener el rango promedio, vamos a ponerlo por acá. Rango promedio. El rango promedio va a ser el promedio de todo este de acá, todos los rangos, y nos da 7,16. Estamos bien ahí, ya que voy a poner igual en este color para saber que aquí yo tengo rango promedio, que es este R barra, y X doble barra, que es el resultado de esto. Profe, ahora, una consulta. Ajá. Es que yo no pude sacar el R, se me fue el internet un toquecito. ¿Cómo se sacaba el R? El R es igual como lo hicimos con los histogramas. Dato mayor menos dato menor. Ah, sí. Ah, sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ya tenemos esto. Ahora, yo en esa tablita les invito, bueno, en esta hoja de Excel, al final dice tabla B. Esa tabla B nos dan este dato A2. Entonces, ese dato A2 yo lo voy a colocar, vamos a ponerlo como por aquí. Voy a poner A2, si ustedes quieren que les quede así como un 2 acá, entonces ustedes marcan este 2, se van por aquí en fuente, y por aquí aparece tachado, subíndice, superíndice, subíndice. Yo lo necesito en subíndice. Le dan a aceptar y vea qué bonito ahí como quedó ya. Ahí tenemos el A2. Entonces, para que esto funcione, lo hacemos como para allá. Y si ustedes quieren, puede ponerle igual, pero y entonces aquí ya les queda que el A2, que es esto, lo vamos a utilizar. Entonces, esta tabla, la tabla B, es esta que ustedes ven acá. Voy a tratar de hacerla más grande para que la puedan observar bien. Ok. Yo tengo acá observaciones de la muestra N. ¿Cuántas observaciones tenemos nosotros? ¿Cuántas piezas toman ellos cada hora? A eso se refiere. ¿Cuántas? 4. Ajá, correcto. Entonces, nosotros vamos a tomar 4. Este 4, nosotros andamos buscando el dato A2. Entonces, si ustedes ven por acá, vamos a ver, este que está acá es, este que está acá es el dato de la muestra de 4 de A2. ¿Estamos claros? Vea que la tabla promedio de factores para límites de control, y ocupamos el dato A2. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos miden 4 piezas.
Si me dieran 6 piezas, sería aquí. Si me dieran 10 piezas, serían por acá. ¿Estamos claros? Sí, no hay duda. Entonces, como estamos claros. Ajá. Utilizar la tabla. ¿Perdón? Siempre se tiene que utilizar esa tabla. Ah, sí, porque si no, si usted no utiliza la tabla, entonces lo ideal sería que aplicara estas fórmulas para obtener cada una de ellas. Tendría que poner 3 desviaciones estándar, entonces tendría que poner 3 cita entre la raíz de n, y aquí se hace una derivada para poder obtener eso. Y hasta donde yo sé, ustedes derivada no han visto, ¿verdad? En mate no ven eso ustedes, ¿o sí? No, profe, hasta mate general y luego estadística nada más. Ok, entonces por eso les decía yo al principio que lo ideal acá es la utilización de estas tablas para no hacer esos cálculos adicionales. O sea, en la práctica yo les soy sincero, ya no me pongo a hacer más y busco el dato en la tabla y con eso trabajo. No hago más que, no me pongo a hacer cálculos adicionales. Entonces, este es el dato 0.729. Entonces, A2 sería 0.729. En mi computadora, pues, ese es el dato porque uso la coma, porque así es como está configurado. ¿Estamos claros ahí? Sí, chicos y chicas, ¿sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el límite superior de la gráfica de control de X barra. Entonces, UCL, y la uso así porque la mayoría de los libros vienen con eso, con esa, no, los libros de calidad prácticamente todos usan esa nomenclatura. Entonces, ahí voy a poner UCL de X barra. Esa es la primera. Ese es el límite superior. Entonces, acá, abro paréntesis, dice que el primer dato que voy a utilizar, vea que aquí vamos a trabajar con todos los decimales, después ahí ya modificamos un poco, pero ven acá, primer dato, X doble barra, a ese le tengo que sumar a 2 multiplicado por el rango promedio, que es este que tenemos acá, y aquí cierro paréntesis. Entonces, vean que nada más es seguir la fórmula. X doble barra más la multiplicación de la constante A2, que es la constante para el límite central con 3 desviaciones estándar, multiplicado por R, que es el rango promedio de todos estos que sacamos acá. Y listo, da 55,32. Quiere decir que la desviación de 3 desviaciones estándar de la media de 50,10 es 55,32. ¿Estamos claros ahí? Sí. Vamos a hacer... Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a hacer el límite inferior de X barra. Perdón, de X barra. Entonces, este es utilizar lo mismo, nada más que este suma y este es negativo. Recuerde que es la campana de Gauss, 3 desviaciones a la izquierda, por eso es negativo. Entonces acá hacemos lo mismo. Paréntesis, doble barra, más, paréntesis, A2, multiplicado por el rango promedio, y el rango promedio está por acá, y cierro paréntesis. Vean que es exactamente lo mismo, la interpretación de esta fórmula. Nada más es agregar los datos para esto. Y, perdón, aquí cometí el error sote, que puse más, y acuérdense que es menos. Entonces es menos y da 44,87. Así les dio. Ok. Sí, profe. Ok, entonces, ahorita vemos
el gráfico de rangos, pero primero vamos a trabajar con esto. Entonces yo por acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el límite superior de X barra. Voy a poner X UCL, X barra, o sea, el límite superior, X doble barra, vamos a ampliar acá, ponemos acá X barra, y por acá el límite inferior, que al final de cuentas, esta es una forma de acomodarlo. Ustedes pueden poner los datos como usted lo quiera, siempre y cuando vayan a esos 4 datos. Ese es el límite de X barra. Y listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ahí están todos, sí, aquí llegamos, para no ir muy rápido y después... Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todos los X barra o X promedio que tenemos acá. Vea que los marqué todos. Aquí, los X promedio de esta tabla, los marqué. Aquí les doy copiar. Y por acá, X barra, que es este, le voy a dar clic derecho. Y voy a irme aquí a pegado especial. Vea, ¿por qué pegado especial? Porque yo necesito que estos datos no estén en posición horizontal, sino en posición vertical. Para eso, lo primero que tenemos que hacer, recuerden que estos datos vienen del resultado de una fórmula o de la división de las 4 medidas dividido entre 4. Entonces, la sumatoria de esto dividido entre 4 o bien de la fórmula de promedio. Entonces, en pegado especial, yo pongo aquí valores. Entonces, marco aquí valores porque lo que yo quiero es que me den estos valores. Y al poner aquí transponer, lo que va a hacer es, si esto está horizontal, queda en posición vertical. Entonces, aquí le damos a aceptar. ¿Ya todo les quedó así? Perdón, pero cuando usted habla de esas selecciones, como la barra de selecciones a uno no se ve cuando se está presentando. Entonces, tal vez puede especificar qué opciones le están saliendo. Es que no se ven en la pantalla que se está presentando. No ven, no se ve eso. No, o sea, eso sí, pero cuando usted está diciendo lo de pegado especial, todo eso no se ve. Si no me equivoco. Es que, o sea, esa yo no la puedo hacer más grande. Sí puedo hacer, o sea, lo que yo hice, imagino que sí vieron esto, que yo copié esto, le puse aquí copiar, eso sí lo hicieron. Sí. En X barra, le dan clic derecho y se van a pegado especial. Esta tabla no la ven. No aparece en lo que estoy presentando. No, profe. Oh. Déjenme un momento, porque... Solo soy yo. Es que no sé, tal vez yo no... Es que está compartiendo, creo que la ventana, no está compartiendo la pantalla, profe. Entonces no se ve... Eso es lo que voy a hacer, exactamente. Ahora sí, la tienen que estar viendo, me imagino, ¿o no? Ahí sí. Ahora sí. Ok, ya, es que eso es un cuadro de diálogo aparte de la pestaña que se está compartiendo. Ajá, sí, exacto. Voy de nuevo por aquello. Vea, yo lo que hice fue acá, marcar todo esto, darle copiar, acá me posiciono y le doy pegado especial, clic derecho. Al darle clic derecho, yo lo que le voy a decir a Excel, yo quiero los valores. ¿Por qué? Porque como les expliqué, esto es de una fórmula, pero yo necesito el valor, no que me transfiera la fórmula
aquí hay opción si usted quiere solo transferir la fórmula, o el formato, los comentarios, o la validación, etcétera, etcétera. Y el transponer que viene acá es, si estos datos están en posición horizontal, yo los necesito que sean en posición vertical. Ahí ya todos vieron esto, ¿sí? Y vieron lo que marqué, valores y transponer. Sí, profe. Ok, entonces al darle a aceptar, ustedes tienen estos datos. Ahí ya lo lograron, ¿sí? Listo, profe. Ok, perfecto. Más bien, gracias por decirme, porque a mí se me fue que tenía que compartir toda la pantalla. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora, déjenme por acá. Acuérdense que esto que está acá, estos puntos y esto, equivale a al promedio de las mediciones, o sea, a lo que yo le digo X bar. Bueno, yo no le digo, o sea, así es como se dice en la práctica. Eso es lo que usted oye. Entonces, primero, vamos a tomar el límite superior. Vean que el límite superior, yo le digo a Excel, tráigame ese dato para acá. Entonces, al ponerle más y marcar acá, Excel me transfiere ese dato para acá. Ahora, hago lo mismo aquí. Ese dato lo quiero acá. Y si ustedes se posicionan acá, ven que la cruz está aquí, color blanca y bien amplia. Y acá se queda más pequeña y de color negro. Entonces, si usted le da doble clic, automáticamente se llena todos los datos. Con el clic doble barra, hago lo mismo. Le digo a Excel, tráigase ese dato para acá. Y acá, le vuelvo a decir lo mismo. Y acá lo que hago es esto, a ponerse acá, le doy doble clic. De aquí, hago lo mismo. Por lo general, yo lo que hago es, cuando aparecen todo ese montón de dígitos, entonces lo que hago yo aquí es dejar 2 dígitos. Profe, vieras que extraño, le doy doble clic y como que me cambia datos. Entonces no sé si es mejor como que los copio uno a uno. No, ¿por qué? ¿Cuáles datos le cambio? Le doy, digamos, como para el doble clic y cuando doy hacia abajo me sale como... No, vea lo primero que yo hice. Lo que a usted le pasa es esto. Vea. Si usted hace esto, vea, si usted hace esto y le dice, tráigame ese dato para acá, y usted aquí le hace doble clic, Excel lo que va a hacer es copia copia que sigue, copia, 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 ahí para abajo. Por eso es que usted lo que tiene que hacer es decirle a Excel, ok, yo jalo, vea lo primero que dice, yo le estoy diciendo, jáleme este dato para acá, ahora, este dato para acá, y a este segundo, sí le doy doble clic. Eso era. Me sigue pasando lo mismo. ¿Cómo? Pero hiciste lo que yo hice. Sí, traje Trajo este por acá, ajá. Luego el segundo lo volví a traer desde allá y le di doble clic. ¿Lo trajo de dónde? ¿De acá? No, del de allá. No, no, no. Vea lo que yo hice. Okay. Póngame atención, vea. Yo lo que hice fue, lo traje para acá. Ahí. ¿Lo viste? Ahora, le estoy diciendo a Excel, para acá. ¿Lo vio? Y ahora, en este segundo, yo le doy doble clic. Sí, profe, listo, gracias. Ok, con gusto. Entonces, si usted ve acá, ya aquí ya tenemos todos los datos. Ahora vamos a graficar. Entonces, para graficar, marcamos todo esto. Vea que yo estoy marcando los títulos, todos y cada uno de los datos. Entonces, aquí yo le voy a ir a insertar y me voy aquí al primero. Y acá voy a poner y modificar esta gráfica.
Así es como se dice esta gráfica de control. Pero nosotros aquí no vemos bien. ¿Por qué? Vean. De aquí pónganme en atención, porque si no, después se confunden un poquillo. Ustedes aquí no ven bien el comportamiento. Para ver este comportamiento, ustedes ven que el límite inferior está en 44,88. Ve, Excel por programación lo que hace es empezar en 0,0, igual como lo que ustedes recuerdan, las coordenadas del plano cartesiano X y Y. Aquí van la X, 1, 2, 3, porque él toma 12 datos que son los 12 datos que se toman de los 12 subgrupos de la tabla. Y aquí él va a empezar desde 0. Nosotros queremos que esto se vea muchísimo mejor. Entonces, para poder ver que esto se vea muchísimo mejor, lo que vamos a hacer acá es modificar. Vea que aquí empieza en 44,88. Entonces, al empezar en 44, yo le voy a decir a Excel que yo necesito que este eje, en vez de que empiece en 0,0, empiece en 44. Para hacer eso, yo marco esto, le doy clic derecho y aquí la última opción me aparece, dar formato de eje. Al darle dar formato de eje, él me va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo, que aquí me viene mínimos, límites máximos. Yo necesito que el límite mínimo, que no sea 0,00, sino que sea 40, porque así me va a poder dar la opción de visualizar más lo que sucede entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, por eso voy a poner aquí 40, que vea qué es lo que dice, y al dar un clic aquí afuera, esto se va a pasar de 0 a 40 como mínimo. ¿Lo ven? ¿Todo lo pudieron hacer? Si yo todavía lo quiero ver aún mejor, le puedo dar formato al eje y en vez de que sea 40, le pongo 44 y le doy un clic afuera y vea que todavía se me ve mucho mejor. ¿Qué es lo que yo busco? Dependiendo del límite inferior, yo aquí pongo lo más cercano para poder observar el comportamiento de esto. ¿Estamos claros? Vea que acá nosotros, estos datos se llaman X barra porque lo que están diciendo es que estamos trabajando con los promedios de 4 mediciones como es este ejemplo. Ahora nos hace falta, para poder interpretar esto, ver lo que sucede con R, o sea, con el rango. Entonces, para el rango, yo voy a hacer lo siguiente. Para calcular el rango, yo voy a necesitar para el rango superior, que lo voy a poner como por acá, voy a ponerlo aquí, ocupo D4. Entonces, en la tabla, nos vamos igual, buscando aquí, y si ustedes ven, el D4 está aquí. Es que ahí se me un poquito mejor aquí, ¿verdad? El D4 está aquí y el D3, que es el otro que ocupo, está acá. Entonces, vuelvo aquí. Vea que ocupo este dato para calcular el límite superior de los rangos y ocupo este dato para calcular el límite inferior de los rangos. Entonces acá voy a colocar, tenerlo aquí, igual como hicimos, D4, si quieren que les quede igual, pues entonces marca aquí el 4, se van a fuente, le dice que quieren que sea un subíndice, le da aceptar y ya le queda. Y por acá lo ponen ahí y acá, que lo ponen acá, y este lo pueden copiar y lo pueden poner por acá, y en vez de D4 le ponen D3, y ahí ya para sacar el dato. Entonces lo que vamos a hacer aquí es este D4 que tienen ustedes por acá, nos fijamos acá y dice que es 2.282. Entonces ponemos aquí, en mi caso, 2,282.
Y el otro, que ustedes ya vieron en la tabla, que es 0. Entonces acá vamos a poner 0. Ahí tenemos 0. Ok, voy a calcular el límite superior de rangos o de R, ¿sí? Y aquí voy a calcular el límite inferior de los rangos. Entonces, si ustedes ven, este es muy simple, es multiplicar D4 por el rango promedio, y el rango promedio lo teníamos por aquí arriba. Entonces acá, nada más le digo, multiplique D4, que en este caso es 2,82, por el rango promedio, y listo, nos da 16,35, y este todavía es más fácil. Voy a multiplicar 0, ya sabemos que el resultado va a ser 0, por el rango promedio, y le damos Enter. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Ok, repite otra vez esas dos fórmulas, porfa. Es que va muy rápido. Vea, las fórmulas están aquí. Entonces, esto nada más es multiplique D4 por el rango promedio. Si usted ve, el rango promedio está aquí y D4 está acá. Y este D4 lo saqué de la tabla. Igual acá. El límite inferior es D3, que es 0, multiplicado por este, que va a ser 0. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, vamos a hacer, voy a poner este por acá. Vean ustedes que el orden, como usted ponga esta tabla, pues no es mayor cosa. Y aquí pongan el radio promedio, el rango promedio, perdón. Y por aquí pueden poner R, que ustedes saben que esos son los rangos. Entonces, lo primero, y voy a esperar para que ustedes vean esto y pongan. Hola, profesor. Hola. Sorry, chiquillos. Todo bien, profe, continúe. Todo bien. Ok, entonces, el rango acá, vamos a tomar todos estos rangos. Acá. Le damos copiar. Y hacemos lo mismo que hicimos ahora. Entonces, aquí este rango, le doy pegado especial, valores y transponer a aceptar. Entonces aquí tienen ustedes esto. Vamos a colocar este. Vea que estos son números enteros. Yo no tengo problema si ustedes los dejan así. Si lo quieren con decimales que no le va a significar nada, lo pueden dejar. Eso no hay problema. Aquí vamos a tomar, como hicimos ahora, el límite superior. Y acá tenemos que este dato aquí ustedes lo pueden poner como ustedes gusten, porque aquí este va a ser 0. Y el rango promedio, que ustedes lo tienen por acá arriba, y aquí les tiene que quedar esto. Así les quedó. Igual, como este tiene tantos decimales, quitémosle poco decimales. Y dejemos con 2. Yo siempre les acuerdo, acuérdense que ustedes ven 2 decimales, pero Excel trabaja con todos los decimales que hay ahí, para que no se les olvide ese detalle. Ok,
ya todos estamos ahí con la tabla, ¿sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces aquí marcamos todos estos, ¿lo ven? Marcamos la tabla, le damos insertar, vamos por acá, damos y aquí vamos a tratar que nos quede como el mismo tamaño, mismo largo al menos. Para acá, vea que aquí no es necesario, como empieza en 0, pues el límite inferior, pues es más fácil. Y aquí estamos trabajando con la gráfica de rangos. Y en la práctica, muchas veces ustedes lo pueden ver y nada más le dicen a usted la gráfica R. Entonces ustedes con solo gráfica R es la gráfica de rangos. También, por ejemplo, en los atributos que vamos a ver después, la gráfica de atributos está la gráfica P, la gráfica C. Entonces, es como parte del mundo de la estadística para la calidad que se utiliza. Pero todo esto, pues, tiene. Ok, vamos a analizar. Aquí, si ya todos tienen esto, yo espero que sí, vamos a ver detalles. Detalles que tenemos. Recuerden, y voy a irme aquí a la presentación, que yo utilizo esto para mejorar la calidad, para determinar la capacidad de mi proceso y para tomar decisiones con las especificaciones de un producto y para tomar decisiones en un momento dado o para tomar decisiones ya una vez que el producto fue entregado y ver que hay alguna situación que no está correcta. Entonces, vean, acuérdense, no se les puede olvidar que estos son promedios, por eso se llama X barra y estamos trabajando con promedios. Y aquí voy a dibujar acá, voy a marcar. Si ustedes ven aquí, en el punto 10, es decir, en el subgrupo 10, por eso es tan importante los subgrupos, tenemos una condición que acá estamos casi llegando al límite inferior. Entonces, lo que se hace en la práctica es ir a buscar qué fue lo que sucede en el punto 10 o en el subgrupo 10. Entonces, yo me voy acá y aquí ustedes ven que yo tengo el subgrupo 10. Vean el subgrupo 10. ¿Cuánto es el límite inferior? 44,8. Y en vean ustedes, este 44 está para abajo del límite inferior, ¿sí o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Ok, entonces vean que si nosotros hacemos una gráfica de las mediciones, pues vamos a tener un problema acá. Pero vean otro dato curioso, si ustedes ven, 45 está casi pegando, 46 y 47, pero la gráfica de rangos, perdón, ustedes ven que la variación entre ellos es de 3, o sea, la variación, si vamos a ver la gráfica, en el punto 10, si vamos a ver esta gráfica en el punto 10, ustedes ven que está acá, en una variación de 3, aquí es 3, es decir, que entre ellos no varía mucho, pero está muy pegado al límite inferior. Entonces, si esto, estábamos hablando de durezas, puede ser de que no tenemos la especificación. En el examen yo les ponía que las durezas inferiores a 44 eran inseguras para, eso era de estribos de vehículos, la parte ahí. Entonces, esto era muy inseguro, entonces se tenía que eliminar. Si esto estaba sucediendo, quiere decir de que esas partes, vea que solamente estoy tomando 4 mediciones de 4 piezas. Entonces, puede ser de que aquí se genere un problema de calidad. ¿Ok? Ahora vean ustedes, otra característica que podemos ver. ¿Por qué en esta gráfica de rangos, vea que aquí este es el punto más alto? ¿Qué pasa cuando yo tengo mucha variación? El rango va a ser más alto, es decir,
entre el dato mayor y el dato menor va a haber una diferencia muy alta. Aquí es de 14 mediciones de diferencia. Pero si yo me voy acá, yo noto con el punto 10, el punto 9, perdón, que es este, mi especificación dice que está en 48. Es decir, estoy muy cerquita de la media, que es lo que yo deseo. En una gráfica de control, si esta es la media, yo lo que deseo es de que mis datos estén casi pegados a la media. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en estadística, la campana de Gauss, si aquí está la media, ¿verdad? Y es muy alargada, quiere decir que hay mucha dispersión en los datos. Pero si es así, muy cerca a la media, quiere decir que los datos están muy cerca de la media, que la variación es muy poca. ¿Se acuerdan de ese concepto? Sí. Aquí pasa lo mismo. Si ustedes tienen datos cerquita de la media, entonces quiere decir que estamos controlados. Por eso es que una gráfica de dispersión le ayuda a visualizar cuál es el comportamiento de su proceso. Si hay esta variación que sube, baja y es muy grande, tengan cuidado porque la gráfica de dispersión le está diciendo, ojo, acá está sucediendo algo incorrecto. Pero vea, acá el problema que tenemos es, a pesar de que está cerca de la media, tenemos mucha variación en los datos, que eso también puede ser perjudicial. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Vean acá. En este, le voy a cambiar de color. Voy a jugar con esto. En la 9, en el subgrupo 9, tenemos lo siguiente. Tenemos 43 y 42. Vean ustedes, tenemos dos datos. Aquí era solo uno. Menor a la media. Pero ¿qué es lo que salvó? ¿Por qué se queda? Porque tengo un dato de 56 y otro de 52. Es decir, vean, este de 56 está sobre el límite superior. Entonces, esto hace que el promedio me llegue casi a 50 de 48. Pero lo que me molesta aquí es que hay mucha fluctuación entre medidas. Hay 14 puntos de diferencia entre 43 y 52. Entonces, acá mi preocupación es que las gráficas me están mostrando que a pesar de que esto me cae mal, esto que vienen aquí las noticias y esto, que me salen a veces. Okay. Ya. Entonces, si ustedes ven, mi preocupación aquí es esta variación. Mientras que este me dice el comportamiento de mis medidas promedio, yo tengo que verificar qué es lo que sucede cuando hay mucha variación en mi rango que pueda hacer de que esta medida pues no sea la más adecuada. Vean, por ejemplo, en el dato 3 está aquí casi pegada a la media, pero también tengo un rango de 3 aquí. Entonces, el dato 3, es decir, el subgrupo 3. Entonces, si nos vamos a ver el subgrupo 3, eso sería como una condición, vea. Es decir, que acá yo tengo datos 48, 49, 50 y 52. Están muy cerquita de la media. Y acá hay una variación entre ellos de 4. Vea que sucede lo mismo aquí. La variación son muy pequeñas. Cuando yo tengo variaciones no muy pequeñas, no significa de que mis datos están. Yo lo que tengo que aprender a interpretar en esto es el comportamiento de los promedios y qué tanta variación hay entre ellos. Eso es lo que hacen las gráficas de control, para ver si los datos que yo estoy obteniendo pueden generar algún problema en esa característica calidad que es medible. ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ok. Vean. Para la siguiente clase, cuando volvamos, porque la siguiente clase es sobre el avance, nos hace falta ver las gráficas de atributos, que es similar a esto, nada más que son con condiciones que son de observación, no son de tan medibles. Pero en esta
traten de hacer la hoja 2, que son 6 muestras por cada medición que se hacen cada 30 minutos. Y aquí yo les puse los Ns, A2, D4 y D3 de la tablita para que ustedes les quede como más fácil. Y aquí tienen ustedes las fórmulas para que no se les enrede. Entonces, esta es lo que me gustaría que hagan el intento. Yo sé que lo pueden hacer, y lo hagan y lo revisamos dentro de 15 días. Dentro de 8 días es la presentación de los grupos. Entonces, yo en el aula virtual les voy a dejar habilitado un espacio para que suban el avance del proyecto. Entonces, no sé, si no tienen ninguna duda o ningún comentario, entonces estaríamos por hoy y nos veríamos el próximo jueves. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Claro, buenas noches. Gracias, Bien, profe. Profe, muy bien. Sí. a mí me gustaría poder hablar con usted ahorita. Sí, claro. Gracias. Chao, profe. Bien, chao, hasta luego, que estén bien. Profe, Sí. es que no sé si pasó lista, pero yo no, como que tenía mal internet al final. Yo lo que hago ahora es, para no gastar tiempo, yo verifico ahí en la grabación. Ah, sí, profe, perfecto. Muy bien. Listo, gracias. Muy bien, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Lo que le iba a comentar, profesor, Sí. yo soy el que la semana pasada, bueno, antepasada hablamos de que yo la semana pasada no pude estar porque tenía un viaje. Uh-huh. Entonces quería ver cómo se podía hacer para poder reponer el quiz. Sí, o sea, digamos, esta reposición del quiz, en este caso tendríamos que hacer no sé, déjeme preguntar a la escuela porque hay un procedimiento cuando es así que salen de viaje. Entonces, más bien, no sé si vos puedes preguntar a la escuela cuál es el procedimiento y no sé qué le piden ellos y entonces ellos le dicen a uno que sí y ya uno procede. Ok. Sí, me imagino que luego yo igual tengo ahí todas las... Sí. Cualquier tipo de comprobante o etcétera. Exacto, eso es lo que le van a pedir. Y después de eso sería hacer el mismo quiz o no, clase. Yo le hago un quiz aparte. Ok, perfecto. Sí, porque me interesa no perder esos puntillos. Muy bien, está bien. Muchísimas gracias. Ahí ya cuando haga el trámite y eso, haga la consulta, me avisa por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. Listo. Muy Muchísimas gracias. Con gusto, que esté bien. Buenas noches. Buenas noches.